Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Quizás les tenga que desear buenos días. Todo depende desde dónde y desde cuándo me estén escuchando. Esto es un podcast, por tanto es en diferido. Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Les saluda un episodio más, un programa más, su compañero de viaje, la persona que les va a acompañar durante poco más de una hora a buscar algunas claves para encontrar las grandes verdades. Les saluda muy efusivamente Geraldine. Hoy tenemos un episodio que había sido prometido y que es parte de una larga saga. Vamos a continuar aquel episodio que hicimos hace tiempo, si no me equivoco fue por marzo, y fue el capítulo número 8 de nuestro podcast titulado OVNIs en la Historia, y de aquello lo titulamos Primera Parte. Por si usted es nuevo a nuestro programa, déjeme decirle muy brevemente cómo va a ir la cosa. Primero vamos a hacer una introducción, de la cual esto es parte, va a durar unos pocos minutos más. Después vamos a pasar a un segmento de noticias, si es que las hay y si he encontrado alguna relevante que me apetece discutir en el aire. Después pasamos al segmento que es el que le da nombre a este podcast. Se titula Buscando Claves y es donde entramos más en profundidad en el tópico que abordamos esta semana. Al acabar ese segmento pasaremos a un espacio donde pasamos a recomendar podcasts, libros, películas, lo que nos haya llamado la atención, que lo llamamos Misterios Recomendados. Después de eso pasamos a una de las partes más favoritas mías de todo el podcast, que es la sección Contactados, donde leemos algunos de los comentarios que nos dejaron nuestros oyentes y, a su vez, reflexionamos en voz alta y comentamos sobre algunos de esos comentarios. Y después, en la despedida, vamos a extender nuestras gracias a esos equipos de becarios que están trabajando siempre detrás de los bastidores y que nos ayudan a que este programa se lleve a cabo. Nosotros somos un programa que es 100% sin ánimo ni de lucro ni de remuneración monetaria. La única manera que ustedes nos pueden dar algo a cambio, si ustedes lo consideran apropiado, es picándole en el dedito ese pulgarcito que hay en el muro de iVoox hacia arriba, o dejándonos un comentario diciendo que lo aprecian, o dejándonos un comentario diciendo lo que han visto de las cosas negativas. Una vez más, si usted es nuevo, sepa que nosotros, aunque sí somos apartidistas en cuanto a temas políticos, que no tomamos partido ni por un lado ni por otro, sí nos sentimos moralmente obligados a ser políticos. Quiero decir, a tomar responsabilidad por el bienestar de nuestra población, sea la que sea. Hablemos de España, Estados Unidos, México, Perú, Argentina, el país que sea. Y tanto en el tema de misterios como en el tema de conspiraciones intentamos crear un poco de conciencia, no la nuestra, sino despertar un poco la suya, darle temas en los que pensar, ayudarle a encontrar ciertas claves en las que reparar. Y repetimos todo esto siempre sin ánimo de lucro. Si ustedes quieren mostrarnos su apreciación, déjenos, como dije, pulgar apuntado hacia arriba de iVoox, un comentario, pásense por nuestra página de Facebook, mándenos un correo, búsquenos en Twitter y vamos a dar las vías de contacto para que ustedes puedan hacer todo eso. Sepan ya de antemano de que si ustedes no son capaces de escribir esto de las vías de contacto mientras escuchan el podcast, vuelvan al muro de iVoox donde tenemos el resumen de lo cubierto en este programa y ahí van a encontrar que hemos transcrito las vías de contacto para ustedes. Y siempre que demos las vías de contacto y digamos la palabra 45 nos referimos al numeral, al 45. Por ejemplo, nuestro correo electrónico es laclave 45, o sea, laclave 45 @mail.com, mail.com. Nuestra web, donde podrá también encontrar enlaces y episodios pasados y resúmenes de episodios. Las pueden encontrar en clave45.wordpress.com. Tenemos presencia en Google Plus, búsquennos por podclave45. También tenemos presencia en Twitter, búsquennos por @laclave45. Y también estamos con página en Facebook, búsquennos por clave45. Y sí, hoy vamos a tratar el tema de ovnis en la antigüedad y vamos a hacer la segunda parte. Vamos a
a diferencia del podcast anterior, en este vamos a cubrir unos particulares casos en especial y vamos a tratarlos un poco más de profundidad. También quiero que sepan de que en la página web, la de clave45.wordpress.com, podrán encontrar algunos gráficos que hemos subido que referencian gráficamente la descripción de las apariciones de objetos volantes no identificados que hemos encontrado. Y también vamos a aclarar un detalle. Nosotros siempre que hablamos de objetos volantes no identificados, ovnis, no le intentamos asignar ninguna procedencia. Para nosotros los objetos volantes no identificados son eso, son no identificados. Y siempre hago una frase, siempre tengo como un cliché sobre ellos, de que si tú estás a 100 metros de mí y yo tiro un calcetín sudado al aire y tú lo ves y no sabes lo que es, pues acabas de ver un ovni, aunque cuando te caiga encima te des cuenta que es mi calcetín sudado. Pero mientras no eras capaz de identificarlo, eso era un ovni porque era un objeto, estaba al vuelo en el aire y era no identificado. Ahora, hay mucha gente que inmediatamente asume que hablar de objetos volantes no identificados estamos hablando de extraterrestres. Y eso es algo que no hacemos aquí en Clave 45. Y eso no fue que se me rayó el disco, fue que lo quiero dar énfasis y lo repetí 5 veces, lo de que eso no lo hacemos aquí en Clave 45. Nosotros asumimos que el fenómeno ovni tiene un amplio espectro de causística. Y eso, cada caso tiene que ser tomado por separado y analizado separado. Eso no quiere decir de que no creamos que los extraterrestres no existen, ni negamos el fenómeno ovni. Quiere decir que nosotros no le asignamos el significado inmediatamente y a todo de extraterrestre. Pues bien, amigos, van a ser unos casos muy interesantes, así que espero que estén listos y vamos a empezar con los temas de hoy en Clave 45. Hoy en Buscando Claves, ovnis en la historia, segunda parte, el siglo de 1500. Ay, amigos de Buscando Claves, hace muchos meses ya, allá por marzo de este año, comencé una parte que se llamaba ovnis en la historia e hice la primera parte. Busquen en nuestro listado de programas si usted es nuevo a Clave 45 y refiéranse a ella. Ahí comencé a hacer una andadura sobre ovnis a través de la historia y llegué más o menos sobre hasta 1500 desde la antigüedad. Quiero aclarar una vez más que de aquella y aún ahora usé el libro que publicó Jacques Vallée y Chris Obeck llamado Wonders in the Sky. Por desgracia lo he buscado por algunos sitios y creo que todavía no lo han traducido al español. Es un libro buenísimo, es un libro como me gustan a mí los libros, es un compendio de acaecimientos extraños, por eso se llama Maravillas en los cielos. Es un tratado de ufología, bueno, no un tratado, un compendio de ufología donde cronológicamente va narrando acaecimientos históricos escritos que se han dejado testimonio escrito desde el principio de los tiempos hasta días relativamente modernos. Es también un aliciente más para que la gente que está, por ejemplo, en el instituto o tomando un curso de inglés, pues se aplique más y así pueda leer este libro en la lengua en la que ha sido escrito, en inglés. Yo a todos los que se lo puedan permitir y los que lo puedan entender se lo recomiendo encarecidamente. Gente que le guste el fenómeno ovni, Wonders in the Sky, de Jacques Vallée y Chris Obeck. Lo que sí tengo que decir es que cuando yo lo compré, creo que hace ya 6 meses o así, más o menos, me pasé una noche o 2 noches mirando mi cajita de zapatos donde tengo mis fichas técnicas sobre apuntes y me encontré que la mayoría de las que yo tengo escritas así con lápiz o bolígrafo en una pequeña tarjetita estaban ya en este libro incluidas. La mayoría, hay algunas que no. Me viene a la mente una que se narra sobre Carlo Magno no Carlo Magno, Dios mío, perdóneme, Alejandro Magno, cuando estaba moviéndose hacia la India y que vio unos objetos en el cielo que aquí se la saltaron en el libro. Bien, ahora vamos a continuar
hablando sobre objetos volantes no identificados. Y claro, antes de pasar a hablar, habrá mucha gente para los cuales este sea el primer programa que me escuchan. Y les voy a aclarar una cosa muy brevemente y muy sucintamente. Para empezar, deben descargarse el programa el programa tercero que tenemos publicado el 12 de febrero de este año, llamado Conceptos sobre OVNIs. Es esencial. Deben de oírlo porque así saben por dónde vienen los tiros cuando nosotros estamos hablando de ovnis. Pero aquí también se lo voy a resumir. Objetos volantes identificados son exactamente eso, objetos volantes no identificados. Y para eso requiere una persona que lo vea y una persona a la vez que también no sea capaz de identificarlo. Por ejemplo, yo y mi amigo Paco estamos hombro con hombro mirando el cielo y de repente los dos vemos algo en el cielo. Ese objeto resulta que hace unos movimientos y yo echo las manos a la cabeza y digo: Dios mío, es un ovni, fijo que son alienígenas, ¿ves cómo existen? Mientras que Paco lo mira y dice: caramba, se movió hacia arriba, hacia abajo y se movió después hacia un lado y la velocidad no es nada al otro mundo, de hecho me parece hasta verle las aspas de un helicóptero. Yo estoy seguro de que aquello es un helicóptero. O sea, dos personas pueden perfectamente ver el mismo objeto y no ser capaz de identificarlo igual. Y nosotros en Clave 45 nunca, jamás decimos que un ovni, un objeto volante no identificado, es sinónimo de extraterrestre, o es sinónimo de nave alienígena, o es sinónimo de nave. Ni siquiera somos capaces de decir eso. Ojo, en Clave 45... sí creemos que debe de existir vida inteligente fuera de este planeta. Y sí creemos que hay una posibilidad bastante grande de que o nos hayan visitado o incluso que nos visiten. Ahora, decir que cada objeto volante no identificado es un extraterrestre, eso es bastante mal servicio buscando claves, a la información, a encontrar verdades grandes. Pero bien, amigos, sacado esto del medio y hecho estas aclaraciones, comencemos a hablar de lo que ocurre en nuestro más reciente pasado. El primer caso que le queremos traer relevancia y darles a conocer apareció en los cielos del norte de Alemania, en un ciudad llamada Westrie, y ocurrió el 9 de octubre de 1528. Todo el relato es tremendamente perturbador. Así que primero vamos a hablar un poquito de lo que nos llegó por escrito, incluso a nuestros días, y después vamos a pasar a analizarlo un poco, y después así haremos con unos cuantos casos más. La documentación escrita, la fuente, nos llega de un escritor llamado Pierre Baustieu. Se deletrea Boaistuau. Si les parece un deletreo extraño, pues para esto es un podcast, descárguenselo, denle un pasito para atrás y lo van apuntando poco a poco. O si no, pasen por nuestra página clave45.wordpress.com y ahí se lo tenemos escrito y ustedes lo tienen que copiar y pegar. Pues este señor, vamos a llamarle Pierre, que bueno, para no tener que martirizarle su nombre más, escribe un libro llamado Historias prodigiosas, y también lo escribe en francés, así que será Historie prodigieuse o algo al efecto. Lo llamaron cometa y describen que apareció un cometa que era rojo como la sangre, volando por encima de Westrie. Esto aterrorizó a la población. Y de hecho quedaron algunos reportes diciendo que algunos habían muerto de pánico y otros habían caído terriblemente enfermos. Y ahora, atentos a un dato interesante. El cometa parece que surgió por el este y fue visto por 1 hora y cuarto sobre los cielos, hasta que por fin desapareció hacia el mediodía. Esto es curioso, esto es muy curioso y como que para nuestra astronomía moderna nos deja entender que no pudo haber sido muy bien un cometa. Ahora viene la parte más confusa y más interesante. Resulta que los testigos del pueblo de Westrie
todos aducieron, perdón, no todos, muchos testigos del pueblo de Westria aducieron de que habían visto unos objetos encima del cometa. Ahora estamos hablando, recuerden, este cometa en teoría pasó por hora y media encima de la ciudad medieval. Pues esto, la gente vio que había un brazo encima del cometa que sostenía una inmensa espada. Esta espada estaba invertida, su filo apuntaba hacia abajo. También pudieron divisar, testigos, que había 3 estrellas que estaban cerca de la punta de la espada. La que estaba más a la derecha de esas 3 era la más brillante. Y ahora viene también la parte más asombrosa, la parte más forteana. Los testigos dicen que a ambos lados del cometa había un gran número de hachas, de espadas, de hojas ensangrentadas. Y ahora lo más contundente, y una gran cantidad de caras humanas barbudas y repulsivas. Nos llegó un libreto de Peter Kreutzer, Creutzer, pásense por la web si quieren copiar el nombre. Y él en su libreto había hecho un dibujo de lo que la gente había dicho que había visto sobre el cometa. Aquí hay un poco de confusión, pero bueno, no mucha. Tengan en cuenta de que en 1500 autores seglares, autores laicos, podían usar el término cometa como objeto volante no identificado, porque incluso en 1500, aunque había alguna gente, algunos pocos que sabían lo que era un cometa, el concepto de cometa, para la mayoría de gente y muchos autores incluidos, el hecho de que pasase lo que nosotros ahora conocemos como un cometa por el cielo de aquella era todavía un prodigio inexplicable. Bueno, eso obvio para la población de campo, la gente rural, que era la inmensa mayoría del mundo en 1500, que vamos, no tenían ni cultura, ni cultivación, ni entendimientos, ni tenían demasiada conocimientos, o sea, conocimientos hablo generalizados, ¿no? La gente era muy sabia en cuanto a lo que tenían que hacer de su día a día, de refranerío popular, y no estoy diciendo bajo ninguna manera de que esta gente era estúpida o que carecía de mientes. Estamos hablando de que lo que hoy conocemos como un proceso cultural, que es ir a la escuela y adquirir conocimientos variados, de aquella no había, o estaba reservado para una poca élite. Bueno, élite quiero decir para una minoría muy única. La gente de andar a pie, pues no, sabía lo que tenía que saber para sobrevivir el día a día, y la mayor parte de esos conocimientos estaban reflejados en las tareas de lo que se convertía en su profesión. El zapatero sabía un montón de cuero y de hilos, pero después sabía poco de otras cosas. Los hostaleros sabían un montón de hacer camas y de cocinar, pero después sabían poco de otras cosas. Quiero decir que un prodigio de aquella, como un cometa, pues era intercambiable con el concepto ovni de hoy en día. Pero en este caso, en el de Westria, pues ocurre estos efectos antropomórficos de caras barbudas que a la gente les pareció horripilantes, espadas ensangrentadas, hachas. Hay una diferencia grande entre una espada y un hacha. Sí, las dos son armas blancas, podemos decir, contundentes, de filo. Pero vamos, ustedes imagínense la representación gráfica de un hacha y la de una espada, y hay diferencia. ¿Y qué es esto de una mano que está agarrando a una espada invertida hacia abajo? Nos encontramos con una visión de algo inexplicable que la óptica humana intenta dar formas antropomórficas a lo que ellos están viendo en los cielos. ¿Sería un bulo? ¿Sería lo que hoy llamaríamos un hoax? ¿Un hoax? Ustedes a lo mejor vienen y son capaces de decirme, no, la gente de esas décadas no hacían bulos, no hacían hoax.
Y yo me río en sus caras. Yo les digo, qué payasos, qué cosa más simplona de decir. Claro que había de aquella. ¿Acaso no leyeron el Lazarillo de Tormes? ¿Acaso no conocen la picaresca española? ¿Acaso no saben que desde que el hombre es hombre está haciendo trampas, triquiñuelas y cosas solamente porque les hace gracia? Voy a darles también un contexto cultural. Ojo, yo no estoy diciendo que esto fue una farsa, pero no quiero descartar tampoco que haya sido una farsa. Y les voy a decir por qué. Cuando en 1500, para escribir un libro, cualquier libro, fuera el libro que fuera, se requería tiempo y se requería dinero. Por lo general, los intereses políticos estaban detrás de las producciones de muchos libros, cuando no, la otra fuente de producir libros era intereses eclesiásticos. Bien, si Francia estaba en esos momentos enfadada con Alemania, una manera de táctica, de una táctica psicológica, era producir un libro donde decía que sobre Alemania se veían este tipo de engendros. Por tanto, Alemania estaba media endemoniada y estaba justificado a los franceses a querer mal a los alemanes y, por ejemplo, meterse en guerra contra Alemania. ¿Ven por dónde voy? Falsa bandera, ¿les suena? Tácticas psicológicas, ¿les suena algo que siguen haciendo hoy en día? Bien, eso ya ocurría de aquella, y si no, les refiero al podcast que hice, el número 22, el manual para hacer que las cosas continúen igual, donde hablamos de la figura de Niccolò Maquiavelo y el príncipe. Por desgracia de las desgracias, ha sido uno de los podcasts menos visto. Menos visto, no sé, lo habrán visto mucho, pero lo que es descargarlo, lo descargaron bien poquito. Y ahí ya Niccolò Maquiavelo daba muchas claves acerca de cómo había que hacer jugarretas, triquiñuelas político-psicológicas para mantenerse en poder. A mí este caso me parece interesante por ciertos matices. Verán, en primer lugar, los testigos aseguran que el objeto se quedó por hora y cuarto. Eso es bastante tiempo para poder estudiar el objeto. Después dicen que hubo algunas muertes entre la población y muchas enfermedades. Eso también es muy interesante. Ahora, en cuanto a la descripción de lo que fue visto, eso soy más inclinado a atribuírselo al proceso de antropomorfización que tienen los seres humanos, el querer, cuando ven algo que es difícilmente inteligible, transferirlo inmediatamente a algo que sus entendimientos puedan entender. Yo les aconsejaría que hiciesen un ejercicio. He copiado la ilustración que pusieron otros autores sobre lo que se vio en el cielo, la interpretación, y la he puesto en la página web de Clave 45. Y si quieren descargarla ahí, imagínense geometrías en vez de los hechos físicos. Imagínense las caras como círculos, las espadas como fulgores alargados, y si a lo mejor se hacen una idea mejor de lo que vieron de aquella en 1500 en el cielo sobre Alemania. Pero bueno, es un caso muy digno de investigar. Pasemos al siguiente caso, amigos. Este caso no tenía yo información acerca de él hasta que agarré el libro ese Wonders in the Sky. Bueno, el que voy a narrar ahora, el anterior, el de Westrie, sí lo tenía en mi cajita de zapatos, porque ahí donde lo ven, mucha gente ya se ha referido a él, mucha gente que pasó sin pena ni gloria, como yo, pero es conocido. Ahora, este otro yo no lo conocía, y sí lo encontré en Wonders in the Sky, en agosto de 1533, Perú. Ahí es donde nos remontamos. Y hay una figura bastante interesante. En Perú, en el año 1539, aparece un escritor que se llama Gómez Suárez de Figueroa, y él asimismo se llama Inca Garcilaso de la Vega, es el nombre que se pone él a sí mismo. Eventualmente viaja a España y allí escribe muchas historias sobre los terrenos exóticos del Perú. Se vuelve un cronista. Su padre parecía ser un hombre de medios, un hombre relativamente pudiente, castellano, español, y su madre era de nobleza inca. Escribió un libro llamado Historia General del Perú,
En el capítulo 23 nos habla de Tupac Hualpa, que está en peligro de muerte y como tal está aterrorizado y tiene miedo por los eventos que van a transpirar a continuación. Para añadirle injundia a este miedo, pues resulta que tiene una visión de un cometa que es de color verde oscuro, verde negro, en los cielos en agosto de 1533. Lo describe como un cometa inusual. Tiene una forma en la que su cuerpo es más estrecho que el cuerpo de una persona, pero es más largo que una pica, la famosa espada, la famosa arma que usaban los conquistadores, parecida a una lanza, vamos. Ahora, lo curioso es que este objeto que Tupac Hualpa estaba atemorizado, lo había visto varias gente y lo había visto en varias ocasiones de noche. Bueno, esto lo deprimió bastante porque un objeto similar había sido visto unos días antes de la muerte de su padre, Huayna Capac. Este cometa no era un cometa ordinario, y porque en la opinión de Hualpa, de Tupac Hualpa, la persona que estaba concernida con la aparición, los cometas no eran de un color verde oscuro. Y ojo, este inca estaba muy acostumbrado a estudiar el cielo. Ustedes saben que los incas eran fabulosos astrónomos, de los cuales los conquistadores españoles podrían haber aprendido mucho, si no fuera que estaban tan obsesionados en conquistar, en encontrar oro y riquezas, en vez de las riquezas que de verdad importan, que son el conocimiento. Aquí encuentro un pequeño problemita con esta entrada en el libro, y es donde yo quiero reírme un rato. Verán, esto de que hayan visiones y cometas prediciendo malos augurios viene ya desde muchos siglos atrás, y esta narración es un claro ejemplo de ello. Ahora, lo que también quiero traer a realzar y te quiero apuntarles a ustedes es que, a pesar de que esto es algo que van a encontrar en el libro Wonders in the Sky, hecho por dos investigadores tan fabulosos como Jacques Vallée y Chris Obeck, hay una discrepancia. Resulta que esto es atribuido al Inca Garcilaso de la Vega en Historia General del Perú, escrito en 1617. Sin embargo, haciendo una búsqueda por el Inca Garcilaso de la Vega, nos dicen que él murió en Córdoba en 1616, un año antes de la publicación o de la aparición de este libro. Ahora, desde luego que cabe decir que puede ser una obra póstuma, que él lo haya escrito y que se publicara tiempo después, obvio. Sin embargo, revisando un poquito su biografía, no aparece este trabajo atribuido a Inca Garcilaso de la Vega, el trabajo llamado Historia General del Perú de 1617. Eso me parecía interesante traerlo a colación y intentar esclarecer de que no todo lo que pueden leer en un libro o todo lo que pueden buscar en Wikipedia es para entronarlo y no cuestionarlo. Todo, desde lo que oyen en podcast como el mío hasta lo que leen en el libro impreso más bonito y más reputado, pues eso, deben de ustedes buscar los mínimos datos, cotejarlo y ver si se ajusta un poco a la realidad. Aquí, en este caso en particular, una historia interesante, pero algo falla. Ahora me voy a enfocar en un par de casos que tienen que ver con contacto directos con lo asombroso, lo que hoy denominaríamos contactados. Y no me refiero a la sección de mi programa donde leemos los correos de los oyentes. Estamos hablando de gente que dice que tuvo contacto con algo que se identifica hoy en día como objeto volante no identificado y las consecuencias. Este también apareció en el libro Wonders in the Sky. Yo no tenía referencia a él hasta que leí el libro y leí este artículo en particular. Resulta que en el año 1551, en el pueblo de Morbeque, en Francia, y el pueblo se escribe Morbecque,
Pero si no quieren escribirlo y quieren buscarlo ustedes por su cuenta, recuerden, vayan a la página de Clave 45, clave45.wordpress.com, y ahí se lo he dejado escrito. Pues se argumenta de que una mujer llamada Jacqueline Dickens, que era la esposa del señor Hirash, pues fue acusada de brujería y magia después de que un ser que se pensó que era el demonio se le apareciera mientras ella estaba ordeñando vacas. O sea, esta señora, la señora Jacqueline, estaba a sus tareas y a sus labores de ama de casa, de granjera, ordeñando vaquitas, cuando de repente, ¡puf!, se le aparece un ser. Ojo, los que la fiscalizan, los que la llevan a tribunal, son los que argumentan que ese ser era el diablo, no ella. Bien, ese ser se dice después en la acusación que la conoció carnalmente, que es un eufemismo para decir que tuvieron sexo, coito, que se tiraron un polvo, que se echaron un revolcón, que echaron un quickie. A consecuencia de ese evento, ella recibió una marca en su espalda, un poquito más abajo de su omóplato izquierdo. Y eso, en 1551, era la prueba que parece ser que necesitaban para decir que era culpable de relaciones con el demonio. Y aquí viene algo a colación muy interesante, que es lo que conviene tener contexto histórico. Las grandes cazas de brujas que se produjeron por las entidades religiosas, iglesias católicas, protestantes, etc., las más fuertes ocurrieron en Alemania, fueron devastadoras. La Inquisición en España sí tuvo un papel importante, fuerte, bastante inmiscuyente, pero no fue nada. Fue una payasada comparada con las masacres que ocurrieron en Alemania y a veces incluso en Francia. Y los eventos más fuertes ocurrieron en 1600, entre 1600 y 1700, pero ya en 1500 había una tremenda fiebre de cazas de brujas. Ya se empezaban a despertar, seguro que ya incluso antes. Solamente hay que anotar de que el tratado de cómo fiscalizar, de cómo perseguir a las brujas, el Maleus Maleficarum, se publicó en 1487. O sea que ya iban encaminaditos. Un siglo después, en 1552 o 51, que es cuando ocurre este evento, la fiebre antibruja ya estaba totalmente enarbolada. Y otra cosa, amigos, esto de las cazas de brujas siempre eran tremendamente machistas, tremendamente chauvinistas. Era una manera de verdad vilipendiar, dominar y antagonizar al género femenino. Entonces este es el contexto en el que está ocurriendo esta historia. La señora Jacqueline Dickens resulta que se le acusó de que había tenido sexo con esta aparición, que ellos asumían que era el diablo. Y en las actas se escribió que cada 3 o 4 semanas ella escapaba de la casa volando para encontrarse con otras brujas en los cruces de caminos, y a veces incluso delante de la casa del señor Mr. Pierre de Poers, que supongo que fue uno de los testigos que testificó contra ella. Y ahí danzaban delante de quien la viera, no particularmente delante de nadie. Ahí danzaban y hacían un festín con muchos demonios. Ni que decir tiene que a esta pobre señora pues se la condenó y se la ejecutó en 1557. Yo quedo asombrado de que tardaran 6 años en ejecutarla. Lo más probable fue que a esta señora la encausaran en 1557 y entonces en las actas escribieran la historia retroactiva, diciendo que todo esto empezó ya en 1551, varios años atrás. Pero lo curioso es que la figura inicial, la figura que dicen que es el demonio, esa figura inicial con la que se le aparece una vez que está ordeñando vaquitas, se le apareció volando, le llegó desde el cielo. Hagamos las preguntas de rigor. ¿Fue la señora Jacqueline Dickens
seducida por el demonio. Yo, a día de hoy, creo que el demonio es una construcción de la Iglesia Católica para justificar un antagonista. Por tanto, me parece muy difícil. Fue la señora Jacqueline Dakins abducida por un alienígena. Pues, para ser honesto, hasta me parece un poquito más plausible que fuera el demonio. Me parece un poco más probable que fuese un alienígena más que el demonio. Fue la señora Jacqueline Dakins una alucinada, que tuvo una alucinación y que alucinó todo esto. Pues ahora que lo estamos hablando, pues incluso puede ser más plausible esta versión. Fue la señora Jacqueline Dakins una víctima de alguien que la drogó y aprovechó que tenía una alucinación para abusar de ella. Vaya, ahora ya la cosa se está haciendo un poquito más realista. Ahí tienen el caso, amigos. Investíguenlo, piensen lo que quieran y saquen sus conclusiones, pero la señora Jacqueline Dakins fue ejecutada en 1557 y esto lo escribió Claude Seignolle en Les Évangiles du Diable selon la croyance populaire, que apareció en 1964. Ni que decir tiene que convendría mucho cotejar esta fuente y ver qué usó él a su vez para hablar de este caso y a qué crónica se estaba refiriendo él. Esto sería muy interesante porque, se fijan, ahora están hablando de lo hablado en un libro que dice haber leído de otra fuente. Ya esto es segunda fuente. Bien, pero ahí se lo dejo. Me pareció interesante para abrir el apetito acerca de el siguiente caso de ovnis en la antigüedad. Van a ver qué correlación tiene esto. El año 1551 el diablo parece ser que estuvo muy ocupado tanto en Alemania como en Francia, porque en el pueblo de Waldstadt, en Alemania, una mujer había pasado una tarde de juerga. Una noche anterior había estado de juerga y había dicho algunas blasfemias. Entonces, cuentan los testigos que así de la nada, y escuchen lo que voy a decir, así de la nada, el diablo, delante de todo el mundo, desapareció y la levantó a los aires. Ahora, curioso, ¿verdad? Siguiendo la psicología católica desde el momento de 1551, una mujer dice blasfemias y sin embargo viene el diablo, que debería estar contenta con ella porque es el antagonista de Dios y debería estar feliz de que ella hubiera blasfemado, pues se muestra enojado y la agarra en presencia de todo el mundo, la levanta al aire y dicen los testigos de la taberna que salieron fuera a mirar a dónde se la estaba llevando el diablo y que la podían ver por el cielo. La vieron volando, la vieron levitando por el cielo hasta a las afueras del pueblo, que llegado un momento se suspendió en el aire y cayó desde las alturas, y allí fue encontrada muerta en mitad del campo por la caída. Ojo, lo de la caída lo estoy añadiendo yo. Si hubiese un equipo forense en su momento, pues hubieran a lo mejor descubierto algo mucho más de los expedientes X. Hubieran encontrado que sus pulmones estaban llenos de agua, hubieran encontrado marcas alrededor de su cuello. No se sabe. Se dice que la encontraron muerta en mitad de los campos. Pues se dice que los testigos que la vieron blasfemar, la vieron levitarse porque el diablo la hizo levantarse, y la vieron salir por el aire de la taberna y salir fuera del pueblo, y que la siguieron visualmente viendo cómo se alejaba del pueblo. Esto es forteano 100%. El libro, la fuente de la que sale este relato, dice que es el doctor Jean Wier. Se escribe Jeanwir y tiene un título larguísimo, como cualquier libro del medievo: Historias, disputes et discours das illusions et impostures del diables, des magicians, infames sorcerers et imposteurs, le tout compris in 5 livres, en 5 tomos, caramba. Traducido del latín,
más o menos en el año 1577. O sea, 5 tomos de historias, disputas, discursos e ilusiones e imposturas de los diablos, magos y gente infame como los hechiceros, y todo comprendido en 5 libros. Creo que es la traducción del tomo, más o menos. Recuerden, si quieren encontrar la fuente, se la voy a dejar en, bueno, una referencia a la fuente. Yo no tengo la fuente en sí, pero si quieren encontrar una referencia a la fuente, se la voy a dejar en la página web de Clave 45. Pero es un incidente muy interesante sobre eso, sobre una mujer que es llevada a los cielos y acaba muerta, pero sobre todo, como digo yo, cuestionando la razón que le atribuyen después la gente a la razón de su muerte, y la inconsistencia que hay entre cómo el diablo ataca a alguien a que le debiera de estar agradecido. Repito, amigos, que el año 1555 tiene un montón de casos. El año 1551 tiene un montón de casos. Fue un año muy movidito en cuanto a la fenomenología. Pero necesitamos avanzar. En el año 1555, en Cuenca, en España, en el pueblo de Buendía, se aparece una cruz. El día martes 5 de marzo de 1555, mucha gente vio un enorme objeto con forma de cruz en el cielo. Era estacionario. O sea, que estaba en el mismo sitio, flotando durante mucho tiempo, y se había posado a flotar, se había quedado flotando cerca de un calvario, que es una representación que habían hecho los cristianos sobre la representación de la crucifixión de Jesús en el suelo, ¿no? Entonces, y este calvario había sido erigido por la Hermandad de la Verdadera Cruz. Dice la crónica que 7 mujeres lo vieron ahí. Eso es lo que dice la crónica, porque después la Inquisición mandó a Cuenca a alguien a investigar, y cuando llegó, 19 personas fueron los que atestiguaron delante del notario haber visto a esa cruz quedarse en suspensión en el aire cerca del Calvario. De ahí el pueblo de Buendía se quedó con la ocurrencia y se cuenta como leyenda para dar validez a sus prácticas católicas. Pero analizando esto un poco pragmáticamente, un poco fríamente, tenemos un objeto volante, un objeto por lo menos flotante, que se queda en el cielo, estático, con forma de cruz, en 1555, Manda. Ahora tenemos que referirnos a lo acaecido en Nuremberg, en Alemania, en 1561, que es un caso bastante documentado y bastante escrito. Y bueno, más o menos la gente que sabe muchísimo de ufología sabe del caso, pero el resto de la gente anda de pie, o que tiene un interés más bien ocasional, ¿no?, por la ufología, no sabe muy bien de este caso. Resulta que el 14 de abril de 1561, al amanecer, aparecieron un montón de esferas sobre el cielo, y estas esferas salían de 2 cilindros verticales. Las esferas eran de color rojo, azul y negro, y volaban por el cielo delante del sol, en todas las direcciones, en una aparente combate aéreo. Se llegaron a hacer, y esto es la parte más fascinante, se llegaron a hacer unas representaciones de lo visto en época contemporánea, y suponemos que esta representación gráfica que se llevó a cabo era hecho en voz de los testigos. He dejado una imagen, una copia de la representación aérea, de la representación de la supuesta batalla aérea que se libró sobre Nuremberg en 1561, a la vista de muchísima gente. Y una cosa que no se le debe escapar a ustedes cuando la analicen, cuando la miren, es ver una forma negra que está más cerca del suelo y que tiene como forma de punta de lanza, pero parece ser inmensa, y está en posición horizontal. También, si se fijan hacia el lado derecho del grabado, van a ver que si miran con cuidado hay unas esferas en el suelo y de ahí salen humo. Lógica de hoy en día, mirada con la visión del siglo XXI, nos indica como un aterrizaje forzoso o un choque cuando un objeto volante cae.
a la tierra y sale humo. Los testigos dijeron que más allá de las pelotas de color rojo o azuladesco, así un poco azulado y negro, y los círculos que se movían por todas partes, había 2 tubos larguísimos. Y dentro de esos tubos había otros tubos más chiquitos, incluso había otras bolas, y se llegaron a contar entre 3 y 4, a veces más, dentro de esos tubos largos. Es fabulosamente rica este recuento, esta manera de narrar las cosas por los testigos del momento. El combate pareció durar cerca de 1 hora, y hubo objetos que cayeron, y cuando cayeron empezaron a humear, mientras todo se consumía. La fuente de este evento es un panfleto que circuló en 1561 y eventualmente quedó en la librería de Zúrich hasta que fue redescubierto en el futuro. Bueno, quiero decir, siempre se conocía que estaba ahí. Era un objeto, que yo sepa, este panfleto era un objeto interesante para todo el mundo que estudiaba anomalías. Pero eventualmente en el siglo XX, con la aparición de la ufología, pues fue rescatada para los ufólogos como un elemento justificador de sus teorías. A mí me parece fascinante. Tengo otro relato que quiero algún día contarles acerca de un pueblo, creo que era francés, tengo que buscarlo en mi caja de zapatitos. Creo que era un pueblo francés en el que vieron unas orbes y después aparecieron unas figuras humanoides que empezaron a fumigar un pueblo con una neblina extraña. Eso también me parece a mí fascinante. Y será en otra entrega cuando hablemos de contactos en el pasado. Por ahora quédense con este relato que, honestamente, a nivel ufológico, a nivel de objetos volantes no identificados, es totalmente fascinante. Y ahora, una narrativa similar es atribuida al 1 de marzo de 1564, cerca de Bruselas, en Bélgica. Cuentan que entre el pueblo de Mechelen y Bruselas, pues cerca de las 9 de la noche, el cielo, que estaba completamente despejado, se empezó a encapotar y volverse rojo. Era tan fuerte ese enrojecimiento del cielo que empezó a lanzar un reflejo amarillento sobre la tierra. Y aquí viene lo forteano. Ocurrió que aparecieron 3 figuras humanas en el cielo. Ellas todas vestidas con vestimentas reales, como si fuesen reyes, con coronas sobre su cabeza, y que se mantuvieron visibles sobre los cielos 3/4 de hora. Amigos, ahí no acaba lo forteano del caso. Resulta que estas 3 figuras comenzaron a acercarse lentamente unas a las otras. Y eventualmente se pegaron tanto que en cosa de 15 minutos desaparecieron, dejaron de ser visibles. Y fue entonces cuando de repente unas piedras inmensas, grandes, pero también acompañadas de muchas más pequeñitas, empezaron a caer. Las piedras más grandes tenían un peso que se dice entre 5 y 6 libras de peso. Pues empezaron a caer del cielo como si fuese un bombardeo aéreo. Esta narración es a su vez una narración de otra fuente secundaria. La fuente de donde vino esta narración vino de Jorge P. Merrill, que escribió un libro en 1938 llamado Minerales del Cielo y del Espacio en el volumen 3. Ahora tenemos que encontrar donde ese libro habla de la fuente de esta información. Pero si es así como dicen, es muy interesante por el siguiente combate aéreo que vamos a narrar. En 1566, en Basel, Suiza, aparecieron al amanecer muchísimas esferas en el cielo y aparentemente estaban en mitad de un combate aéreo. Fíjense esto, ustedes se levantan, estiran las piernas, las manos, bostezan, abren la ventana,
a las 7 de la mañana, digamos, que es la hora del amanecer, y de repente ven el cielo cubierto de esferas negras que estaban luchando entre ellas y que algunas se vuelven rojas y se desintegran. Decían los testigos que muchas de estas esferas negras volaban a gran velocidad hacia el sol y después giraban, daban la vuelta y empezaban a chocar unas contra otras como si estuviesen luchando. También dicen los testigos, en palabras textuales, de que muchas de ellas se volvieron rojas como si estuvieran en llamas y después se consumían a sí mismas y desaparecían. Se dejaron unos grabados que eran contemporáneos, eran de 1566, en el cual se puede ver esas esferas sobre el cielo y como referencia la catedral de Münster, y hace así una buena referencia visual al tamaño de las esferas, a su posición y a su ubicación. Amigos, la historia es más compleja de la que no lo quieren hacer creer. Hay eventos que ya están descritos que de verdad nosotros queremos creer, que como lo egocéntricos que somos, de que lo que ocurre hoy en día, lo que sale en la televisión, es la única realidad que hay. Pero tenemos que ser conscientes de nuestro recorrido histórico. Como tal, tenemos que intentar informarnos lo más posible sobre nuestro pasado histórico. Aquí tengo que hacer un inciso y decir que tenemos que darle las gracias a nuestros sistemas educativos actuales, que son tan deplorables, que nos han hecho que aborrezcamos el término aprender historia. ¿Por qué? Porque en las clases que nos dan de historia nos dan un montón de datos inútiles y nos los hacen aprender de una manera también inútil, descontextualizada, y como siempre acabamos odiando aprender gracias a el sistema de aprendizaje que nos inculcan. Ustedes, amigos de Clave 45, comprendan de que hay eventos mucho más allá de lo que ocurre en el 2016. Hay cosas que han estado siendo repetidas una y otra vez bajo el sol. El programa Buscando Claves y en general el programa Clave 45 no se trata de solamente narrar misterios. En él estoy haciendo una tarea inmensa, aunque no lo haya descrito nunca, que es contextualizar las cosas forteanas, los eventos extraños, las cosas heterodoxas, los eventos mistéricos, los rituales esotéricos, para que ustedes entiendan de que la gente que ya está en el poder y que los están manipulando a ustedes y a mí, a todos, que intentan manipular el mundo, ellos ya han entendido estas claves e intentan que ustedes no las entiendan. También voy a hablar algún día, y voy a hacer un especial sobre ello, sobre la alegoría de la caverna de Platón. Y eso quiere decir de que hay que saber recibir conocimiento, hay que saber entenderlo, hay que saber procesarlo, hay que darse tiempo, hay que tomarse tiempo y hay que darse tiempo. Ya sé que suena lo mismo, pero no lo es. Estos pequeños ejemplos que pongo sobre objetos volantes no identificados en el pasado vienen a incidir en el hecho de que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hay son ustedes en sus circunstancias que llevan atrasados, se han puesto al día con la información disponible, no han aprendido todo lo que hay que aprender para tener un concepto generalizado de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Preguntas muy difíciles de responder, pero que debieran de ser el pan de cada día, debieran de ser la razón por la que se levantan, la razón por la que se acuestan. Y, aunque parezca ridículo para mucha gente, objetos como estos, objetos volantes no identificados en nuestro pasado, tienen mucho que ver con respuestas a estas preguntas tan inmensas, con las que quiero finalizar esta sección de Buscando Claves. Muchas gracias y continúa el programa. Sí, amigos, y ahora continuamos con la sección de Misterio Recomendado. Aquí es donde les voy a recordar que hay un libro fabuloso que por desgracia solamente lo he encontrado en su versión en inglés. Me estoy refiriendo al fabuloso libro que escribieron juntos Jacques Vallée y Chris Obeck llamado Wonders in the Sky, y no le he encontrado todavía edición en español. Espero que salga pronto para que mis amigos de habla castellana puedan disfrutar
de este compendio tanto como lo disfruté yo. En la página web nuestra, en clave45.wordpress.com, pueden encontrar un enlace a todos los que vamos a recomendar y hablar aquí en esta pequeña sección de misterio recomendado. Así que pásense por ahí, vendrán un enlace al libro Wonders in the Sky de Jacques Vallée y Chris Obeck. Y por ahora lo pueden encontrar en Amazon y solamente está en inglés. Que yo sepa, ojalá que esté equivocado. Pero si alguien sabe de alguna edición en castellano, que nos lo deje saber en el muro de iVoox. Y ahora vamos a pasar a las recomendaciones de programas de radio, de podcasts, de comunicaciones, etc. Lamento una vez más decir que es un poco triste ver cómo se intercambian los términos de programa de radio en diferido por podcast. Puede que sean lo mismo, no estoy seguro, pero para mí podcast fue siempre algo un poco más amateur, un poco más, ¿cómo diría yo?, hecho en la casa, un poco más artesano, un poco más de gente no profesional. Yo no considero un programa de radio escuchado en diferido un podcast, pero bueno, creo que hay gente que sí lo considera así. Sin embargo, aquí cuando estoy mirando por los muros de iVoox, continuamente lo que veo sí son programas de radio que los pasan a manera de podcast. Pero bueno, es una distinción. Más vale recomendar algo que nada. Y hay muchos programas de radio buenos, eso es la verdad. Voy a comenzar por un referente que se llama La Rosa de los Vientos. Creo que todo el mundo lo conoce de sobra. Pues dejo ahí un enlace a un episodio, bueno, a una parte que se llama Crónicas del Misterio. En este caso, el título, el sujeto a tratar, se trataba ovnis en la antigüedad. Dura algo así como 20 minutos, pero está completamente lleno de sustancia y carne, está muy jugoso este. Lorenzo Fernández y Manuel Carballal se ponen en tertulia a hablar sobre eso, referentes de ovnis en la antigüedad. Fue publicado en enero del 2015 y en la página web les dejo un enlace a él si lo quieren encontrar directamente. Si no, en iVoox pueden escribir Crónicas del Misterio ovnis en la antigüedad y lo encontrarán. El siguiente que voy a recomendar es uno en la sección de iVoox llamado Exopolítica y Ciencia, ovnis en la historia. Y en él se juntan el divulgador Miguel Celades e invita a José Luis de Mundo Desconocido. Hablan de intervenciones de ovnis en momentos cruciales de la historia y está bastante interesante. José Luis es un divulgador muy apreciado que mucha gente sigue y que tiene bastante gancho. Y Miguel Celades también ha estado en el mundo divulgando bastante tiempo, en el mundo de los podcasting. Es un programa bastante también interesante, así que les dejé el enlace en la página web nuestra de clave45.wordpress.com. Ese programa sí creo que ya entra más en la categoría de podcasts. Y ahora quiero hacer una mención especial a un podcast que descubrí muy recientemente. Se titula Enigmas al Descubierto. Estos muchachos llevan poco tiempo en iVoox, algo así como 5 meses. Vaya, ahora que lo pienso, llevan casi tanto tiempo como nosotros. Y han entrado empezando muy fuerte. Traen de invitados a Marcos Polvoranca, a Jaime Garrido, etcétera, Alex Guerra, Gabriel Wildenmar. Y tienen programas muy interesantes, muy bien balanceados. A veces entran en algún tópico un poco extremo, pero lo abarcan muy bien. Así que, si a ustedes les gusta la manera que tenemos de llevar Clave 45 y están buscando algo más en esa línea también, creo que puedo recomendar con bastante fiabilidad. Hombre, desde luego, nadie sabe qué líneas van a seguir en el futuro la gente, ¿no? Pero bueno, hasta hoy, hasta agosto del 2016, pues sí, podemos decir que este podcast está muy bien, de Enigmas al Descubierto. Les aconsejo que lo oigan y que nos dejen saber qué piensan. Así que vamos a hacer una recomendación en particular. Aunque he visto de que Enigmas al Descubierto tiene otros podcasts con mucha más audiencia, el de Noche de Conspiración con Jaime Garrido me pareció interesantísimo por el rango de misterios y de conspiraciones que cubría. Y no lo hacía desde un ángulo muy bizarro, ni siquiera iba a decir un poco bizarro, lo hace bastante bien documentado. Hombre, no es
vamos, no es palabra de Dios ni nada de esto, pero está muy bien. Así que les aconsejo que les echen un oído. Y recuerden, todos estos enlaces los encontrarán en nuestra página en clave 45, clave45.wordpress.com. Vayan al menú de los podcasts y van a estar ordenados cronológicamente bajo ese menú. El último podcast va a ser el que esté más arriba y van a irse bajando. Y síganos ahí si quieren ver estos podcasts, si quieren escucharlos directamente sin tener que buscarlos. Y si no, en iVoox. Y por último les voy a recordar esta página amiga que se llama elmundosobrenatural.com. Voy a dejarles un breve anuncio a continuación y después seguimos con el segmento de contactados. Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones del diario Winchester, las pesadillas de Freddy y las entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio. Queridos amigos, escoyentes, audiencia, queridos compañeros de viaje de Clave 45, quiero dejarlo muy claro que este programa está inmensamente agradecido de los comentarios que nos mandan